Muy bien, entonces continuamos. Vamos a hablar ahora de glóbulos, bueno, de la sangre en realidad, ¿no? Me dicen si se ve, por favor, la diapositiva que pasa. ¿Se ve? Sí, doctora, se ve. Muy bien. La sangre es un tejido conectivo, ¿no es cierto? El cual está conformado por elementos formes y elementos no formes. Los elementos no formes es el plasma. En este plasma van a estar pasando todos los elementos formes, como ser glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, es por eso la importancia de hablar de ella. Constituye el 20% del líquido extracelular y el 8% de la masa corporal. El pH es de 7,35 a 7,45. Pueden ver que es el pH compatible con la vida, ¿no es cierto? La temperatura comúnmente intracapilar o intraarterial va a ser de 38 grados centígrados. Va a tener una densidad de 1050 y de 1060. La sangre no es un líquido fluido, por el contrario, es viscosa. Esto sucede por la concentración de elementos formes en su interior. Esta viscosidad va a verse aumentada o disminuida. Aumentada cuando vamos a tener mayor cantidad de glóbulos rojos, que vamos a ver más adelante las patologías. Y la deficiencia cuando va a ser más fluida, y también vamos a ver sus patologías más adelante. Va a tener una osmolaridad que va a verse entre, a ver cómo podría explicarle. La osmolaridad es la concentración de solutos dentro de un líquido, ¿no es cierto? Entonces va a tener una osmolaridad más elevada. Aquí nuevamente, como yo les decía, no podemos tomar la misma cantidad de agua, hombres, mujeres, niños, ni el peso corporal. Comúnmente en el adulto representa del 6 al 8% del peso corporal. En la mujer tenemos menor cantidad y en los varones tenemos mayor cantidad por el tipo de organismo, ¿no es cierto? Después vamos a ver que en los niños es más líquido, entonces va a tener del 8 al 9% de lo que viene a ser el peso corporal. Ahora, ¿qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis, es el proceso fisiológico en el cual va a haber una diferenciación de células. Quiere decir que algunas se convertirán en glóbulos rojos, otras en glóbulos blancos y otras en lo que viene a ser las plaquetas. Esto se da según la necesidad que vaya teniendo mi organismo. Es por eso que la sangre, los elementos formes, tienen una cantidad de días de vida. No es que vivan para siempre, sino que se autorregulan y se autofagocítican. Quiere decir que se autoeliminan.
Entonces, vamos a hablar ahora del eritrocito. Este eritrocito, también llamado glóbulo rojo, también llamado hematíe, es un disco bicóncavo. Quiere decir que tiene mayor grosor en el borde marginal y en la parte medial es más delgado. Es por eso que su diámetro es distinto en la parte distal que en la parte media. En el diámetro medial tenemos de 7.8 nanómetros y en el punto más grueso vamos a tener 2.5 y en el medio, perdón, 1. ¿Cuánto mide este eritrocito? Va a medir aproximadamente de 7.8 a, algunos dicen a 9. El volumen medio que tiene es de 90 a 95. Este número es fundamental para detectar el tipo de anemia. ¿Qué función tienen los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos tienen la función de transportar hemoglobina, el factor M que les mencionaba, que va a llevar oxígeno. Contienen gran cantidad de anhidrasa carbónica, o COH. Y es como habíamos visto, forma parte del sistema amortiguador ácido básico. La concentración también va a ser distinta en varones que en mujeres. En varones vamos a tener 5.200.000 unidades por milímetro cúbico. En cambio, en las mujeres, 4.700.000 por milímetro cúbico. Eso es en cuanto a la cantidad de glóbulos rojos. Estos se van a hacer una concentración y se llama la hemoglobina. Esta concentración de glóbulos rojos en la mujer y en el varón van a ser distinto. Esta concentración se hace solamente sobre 100 ml. En el varón es normalmente 15 y en las mujeres tenemos un punto menos, 14 gramos por cada 100 ml. Aquí es lo que les quiero explicar, la formación de lo que viene a ser los eritrocitos. Como yo les decía, vamos a tener células pluripotenciales. Estas células pluripotenciales tienen la capacidad, son llamadas también células madre, tienen la capacidad de convertirse en glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas, según sea la necesidad de este momento que tenga mi organismo. ¿Y dónde se producen estas células? Van a ir migrando según la edad que yo tenga. En la vida embrionaria, en las primeras semanas, aproximadamente hasta las 5 semanas, vamos a tener que se formen el saco vitelino. En el segundo trimestre de gestación, desde lo que es los 3 meses en adelante, va a tener formación en el hígado, en el vaso y en los ganglios linfáticos. En el último mes de gestación, hasta los menores de 6 años, va a producirse dentro de la médula ósea. Y en nosotros mayores de 20 años, en los huesos membranosos que tienen una médula ósea en su interior. Vértebras, esternón, costillas y huesos ilíacos. Podemos ver aquí una célula hematopoyética pluripotencial. De estas derivan todas las células. ¿Y qué sucede? Va a haber una célula precursora que esta célula precursora va a decir, el cuerpo de Paola necesita más glóbulos rojos por los inductores de la diferenciación, porque está en un proceso inflamatorio, ha perdido cantidad de sangre durante la menstruación, entonces voy a reponer hemoglobina.
Pero en otro caso, Paola tuvo un proceso inflamatorio agudo, una enfermedad inflamatoria crónica y necesita de glóbulos blancos para que vayan a defenderla. Entonces, esos son los inductores de la diferenciación. Interno y externo factores que van a formar también. Entonces, miren aquí los factores externos. Eritrocito va a ver cuando haya poco oxígeno que aumenta su desarrollo. En cambio, los leucocitos, cuando hay un proceso inflamatorio, ya sea viral, bacteriano, parasitario, van a provocar su desarrollo. Entonces, ahora, hay una proteína, se llama la eritropoyetina. La eritropoyetina viene a hacer que madure prácticamente este eritrocito, porque vamos a tener células inmaduras que van a formarse en la médula y mediante proteínas que le van a la madurez que ella necesita para tener el factor M, para que se ligue el oxígeno y sea sustituido por la anhidrasa carbónica. Vemos acá la eritropoyetina, recuerden que se forma en el riñón. Vamos a tener una célula precursora hematopoyética, vamos a formar los proeritroblastos, que son los inmaduros, los eritroblastos, y va a producir una oxigenación tisular. ¿Quiénes van a reducir esta oxigenación tisular para producir mayor eritrocitos? El volumen sanguíneo bajo por una pérdida aguda, un sangrado, una anemia, que es un déficit crónico por la pérdida continua, sobre todo en las mujeres de la menstruación todos los meses, una hemoglobina baja por consecuencia de ambas, un mal flujo sanguíneo por una enfermedad cardiovascular o una enfermedad pulmonar que no llega a hacer el intercambio adecuado. Entonces, si tenemos una anemia extrema, la médula ósea produce grandes cantidades de eritrocitos, en la cual va a aumentar esta producción, pero vamos a tener que me fui a La Paz, a más de la altura permitida, si quieren llamarlo así, en el alto. Entonces, ahí tengo deficiencia de oxígeno. Eso no quiere decir que no tengo glóbulos rojos, simplemente que no pueden hacer el intercambio gaseoso porque la altura es demasiado elevada. Pero mi cuerpo, como no sabe que eso está sucediendo, me va a mandar más glóbulos rojos. Es por eso que las personas de las zonas altas tienen una mayor concentración de glóbulos rojos y por lo tanto de hemoglobina. Cuando hay enfermedades de la circulación, como factores de la coagulación, reducen el flujo sanguíneo y va a aumentar la producción de los eritrocitos. Esta es la eritropoyetina, ¿no? La eritropoyetina en un 90% se forma en los riñones y solamente 10% en el hígado. ¿Qué más? La maduración de los eritrocitos. Esta maduración de los eritrocitos va a depender de lo que vienen a ser los nutrientes. Como pueden ver, tengo el déficit de vitamina B12 como un tipo de anemia, que la B12 no olviden que es la cianocobalamina. El ácido fólico también es considerado una vitamina. El trifosfato de timidina, que estas van a favorecer a que haya una maduración adecuada de estos eritrocitos. Ahora, hay una patología de este eritrocito, que el eritrocito es muy grande. Entonces, si es muy grande, se llama macrocito. Este macrocito es
patológico, es anormal, porque no tiene la biconvexidad que necesita, es irregular, su membrana es frágil, entonces no cumplirá la función de hacer el intercambio llevando al factor M, llevando al CO2, supliendo por el oxígeno. ¿Qué existe en las células pinocíticas? Estas células pinocíticas se encuentran en el duodeno. Son las células también llamadas en cepillo, ¿no es cierto? Existe un déficit de absorción de vitamina B12, lo cual provoca un tipo de anemia. Se llama la anemia perniciosa. Y su tratamiento es dar vitamina B12 o mejorar la flora intestinal recuperando a estas células en cepillo. Entonces, miren aquí recordando. Tengo la célula madre pluripotencial, hago un proeritoblasto, un normoblasto en el caso de hacerse plaquetas y extracelular ya va a ser un eritrocito maduro. ¿Qué más? Esperen, aquí les voy a hablar de el hierro. Porque si bien di el ácido fólico y la vitamina B12 para la maduración, ¿no es cierto? En cambio, el hierro no lo mencioné y la mayor cantidad de anemias son por déficit de hierro, que eso no es por maduración, sino que hace que la calidad del eritrocito sea muy baja y sus días sean muy cortos, porque el glóbulo rojo comúnmente en mi circulación vive 90 días, 3 meses. Algunas literaturas dicen de 90 a 120. Es por eso que solamente se puede donar cada 3 o 4 meses. No se puede donar más, porque antes que estos eritrocitos estallen y se formen bilirrubina y se vayan hacia el hígado, es mejor donar la sangre, porque nuevamente se replicarán nuevos eritrocitos y lógicamente las células nuevas tendrán mejor función, mejor oxigenación y todo ello. Esto es lo que les expliqué del aparato digestivo. Entonces, hablemos de las patologías. Las anemias, déficit de glóbulos rojos. Eso significa significa lo que es anemia. Las anemias van a ser de distintas causas, van a ser diferentes en el adulto con el niño. En el adulto tenemos la deficiencia ferropénica, la anemia ferropénica, por déficit de ingesta. La anemia por enfermedades crónicas, porque este proceso está inflamatorio continuamente. Entonces, mi cuerpo no va a producir glóbulos rojos, va a producir glóbulo blanco. Insuficiencia renal crónica, del mismo modo. Lo que viene a ser las enfermedades autoinmunes, lo que viene a ser el esclerosis múltiple, lo que viene a ser la aplasia, que disminuye la funcionalidad de la médula ósea. En los niños, lo que es la anemia ferropénica, comúnmente por disminución de alimentos. La eritroblastopenia transitoria del niño se da porque no come proteínas animales. Es en la edad cuando el niño no mastica la carne y no la deglute, sino que simplemente la chupa. Simplemente se queda en la boca, le saca el jugo y elimina las fibras proteicas animales. Que también sucede en los que no comen carne animal, porque el cuerpo necesita de esta proteína para evitar hacer este tipo de anemia. Lo que viene a ser la disminución exagerada de la producción de estos glóbulos rojos va a llevar a una anemia, a una leucemia, que es la anulación de producción de estas células. Una vez ya sabemos cómo se divide,
debemos de saber la severidad. Esta severidad se va a deber a la clínica, porque muchas veces el laboratorio nos dice que está con una anemia moderada, pero tiene demasiada clínica. Entonces el tratamiento va a depender de la clínica que tenga mi paciente. La anemia puede ser leve con una concentración de 100 ml por la hemoglobina, que va a ser mayor a 10 gramos por decilitro, en la cual es la que tenemos la mayoría de las personas. Vamos a tener leves dolores de cabeza, no va a tener signos generales. Podría ser sueño, podría ser síntomas muy superficiales. En cambio, la moderada, cuando es una hemoglobina de 8 a 10, vamos a tener ya que se va a cansar, que no va a querer hacer nada porque va a querer simplemente estar acostada, mucho más sueño, vamos a tener ya clínica más reconocida. Y en la grave, cuando la hemoglobina, algunas literaturas dicen 8, otras 7. Pero bueno, es cuando ya la paciente se desmayó, tiene palidez palmar severa, la mucosa también está blanca. El tratamiento en cada uno es distinto. Reconocer el tipo de anemia, primeramente. Si es por hierro, si es por ácido fólico o si es por vitamina B12 o si es por alimento. Entonces, comúnmente, ¿qué se hace? Si es por hierro, en la leve se da sulfato ferroso, una tableta por día durante 90 días. Si es moderada, se puede dar en solución oral, el sulfato ferroso, o se puede colocar intramuscular o endovenoso si tiene mucha sintomatología. Y la grave solamente se va a normalizar, a regularizar con haciendo una transferencia, haciendo que coloquen unidades de sangre. Y miren aquí según su etiología. Según su etiología, tenemos por pérdida de sangre, poshemorragia aguda o poshemorragia crónica, por producción deficiente de eritrocitos, deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de vitamina C y por insuficiencia de la médula ósea, leucemia, abuso de alcohol, enfermedades crónicas y cáncer. Anemias por destrucción excesiva de los eritrocitos. Quiere decir que no se destruyen en los 90 días. Esto vienen a ser lo que son las anemias hemolíticas, ¿no es cierto? Que se autodestruyen. Y aquí es muy importante que ustedes recuerden que el volumen corpuscular medio normal es de 80 a 120. Entonces, esa anemia, según ¿qué es el volumen corpuscular medio? El tamaño del eritrocito. De 80 a 120 se da el tipo de anemia normocítica. ¿Esto qué va a provocar o qué patologías? Si son regenerativas, vamos a tener enfermedades de la médula ósea. Lo que viene a ser leucemia, anemia aplásica, todo ello. Y si es regenerativa, quiere decir que si mejoró con el tratamiento adecuado, la hemorragia puede ser una anemia hemolítica que se autodegrade. En cambio, si tengo un volumen corpuscular medio menor a 80, quiere decir que mi glóbulo rojo es más pequeño, se llama anemia microcítica. Tengo que hacer un estudio de el hierro, la hemosiderina, la transferrina y la siderina. Eso se llama anemia ferropénica. Y el tratamiento va a ser hierro. Pero si tengo un volumen corpuscular mayor a 100, se llama anemia macrocítica.
Esto va a haber por dos tipos, las megaloblásticas y las no megaloblásticas. Las megaloblásticas es por deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de ácido fólico, además de inducir las drogas. Por las no megaloblásticas, o sea que no favorecen la formación ni la maduración, abuso de alcohol, hepatopatías, hígado graso, cirrosis, cualquiera de ellos, hipotiroidismo, enfermedades congénitas por un fallo de la médula ósea. Entonces, vemos acá un resumen de lo que es la anemia microcítica, macrocítica y normocítica, que tenemos que tener en cuenta al momento de interpretar un hemograma. Eso, aquí vemos la imagen, cómo se ve, ¿no es cierto? El volumen corpuscular medio en este tercero es el normal, cuando está disminuido y cuando está aumentado. Aquí está, ¿no? Normocítica, microcítica y macrocítica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo esto ya les expliqué. De las anemias. No, doctora. ¿Todo claro? Entonces, cuando les den un hemograma, lo primero que deben de mirar es cuántos glóbulos rojos tengo. Ver el hematocrito, ¿no es cierto? Ver la hemoglobina. Y de ahí ir al volumen corpuscular medio. Si es normocítico, si es microcítico o si es macrocítico. Para de acuerdo a eso hacer recién su tratamiento. Y no dar como muchos colegas. Está con anemia, tome hierro, siendo que lo que necesita es ácido fólico. O algunos más inteligentes le dan sulfato ferroso, ácido fólico y complejo B. Si no lo necesito, mi cuerpo no lo va a asimilar. Estoy botando mi plata, haciendo trabajar a mi hígado, haciendo trabajar a mi riñón innecesariamente. Muy bien, entonces el día de hoy hemos terminado la clase. Nos veremos el miércoles con leucocitos y proceso de inflamación, obviamente, para que podamos hablar de ese último tema para su contenido del segundo parcial. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Chao, doctora. Sin cámara. Doctora. Chao, chao, chicas. Chao, chicos. Ahora sí vayan a almorzar.